Me da mucho gusto estar acá, compartir con ustedes lo que fue escribir este libro. Quiero además aclarar que la escuela esta es muy poderosa y tiene unos muros impresionantes, por lo tanto yo de acá no puedo manejar mi propia presentación, entonces lo vamos a hacer a cuatro manos con Ramón y a medida que yo hable, como nos manejamos por telepatía, él más o menos va a ir pasando la cuestión. En fin, yo escribí este libro, fue una investigación de varios meses. Cuando surgió el proyecto me encantó la idea y no bien empecé a trabajar en... ¿Moví la cosa? Ah, eso. Empecé a investigar un poco, me di cuenta, por suerte no era la única, pero al no tener hijos en edad escolar, digamos, y al no tener vínculos con la educación pública, sabía poco de Ceibal. O sea, me había quedado con aquella cosa de la Ceibalita en el 2007 y me había quedado en eso. O sea, lo que sí tenía muy fresco en la memoria era, por ejemplo, imágenes como estas de niños en diferentes barrios de Montevideo, de otras ciudades del interior, con caras muy felices, con las ceibalitas en las faldas, el proyecto asociado de una computadora por niño y imágenes que habían salido y que siguen saliendo en los diferentes medios de comunicación de niños con la túnica blanca y la moña azul rodeando una ceibalita, una XO, y eso básicamente era lo que yo tenía. Y no solamente yo, porque yo hablé con mis colegas, hablé con mis amigos, con mi entorno, digamos, y más o menos había todo un conjunto de personas que se manejaban más o menos con ese conocimiento sobre el Plan Ceibal. De modo que cuando empecé a trabajar, yo me planteé un conjunto de interrogantes, algo que yo quería responder en este libro, por lo pronto también un poco para mí y para todas aquellas personas que no tenían un contacto directo con el Plan Ceibal. Es decir, todos los que están acá lo conocen y hay un conjunto de información que tienen y que manejan, pero que hay otro conjunto de personas que no. Yo me pregunté, ¿quiénes eran esos niños y esos jóvenes que habían recibido las computadoras? ¿A qué centros educativos asistían o asisten? ¿Qué hacían esos niños con las ceibalitas? ¿Qué hacían las maestras con las ceibalitas? ¿Quién era el plantel docente? ¿Quiénes eran los docentes, las maestras? ¿Quién eran los que dirigían esos centros educativos? Y lo que a mí más curiosidad me daba o más me interesaba ver era qué había pasado con las familias y el entorno de esos niños que habían recibido esas computadoras, por lo pronto al principio en el 2007. Quiero hacer una acotación breve. Cuando digo maestras y directoras, lo digo a conciencia porque la mayoría de las escuelas que visité, tanto en Montevideo como en el resto del país, al frente de esos centros educativos que abrazan el Plan Ceibal, hay mujeres, que son unas mujeres que realmente para mí son como leonas. Entonces lo quiero destacar, no quiero decir que no haya hombres que también lo hagan, pero en la mayoría de los centros yo me crucé con mujeres, maestras jóvenes, maestras con experiencia, directoras realmente que sacan adelante en Plan Ceibal y por eso digo maestras y directoras. Y bueno, decidí que quería conocer escuelas que estuvieran trabajando con el Plan Ceibal y tomé una decisión, que era que a mí no me interesaban escuelas que estaban en barrios con suficientes recursos como para que la computadora no fuera una novedad, digamos. Entonces descarté barrios como Pocitos o como Parque Rodó o como Cordón o como el Centro, esos, y me concentré en escuelas que estaban en barrios o en lugares en que las personas que vivían ahí no tenían esos recursos y que por lo tanto esa máquina que ingresaba, que además la proveía el niño, era el primer contacto que tenían con esa tecnología. Entonces eso yo lo quería ver y de todas las posibilidades me concentré en la Escuela 95 de La Bollada, ahí cerca de los accesos, que ustedes se meten por un camino de tierra en muy mal estado y enfrente al cuartel está la Escuela Unión Europea. Visité la Escuela 117 de Nuevo París y visité la Escuela Gran Bretaña en Cerrito de la Victoria, que además ha tenido un impacto el trabajo en la comunidad y en el entorno impresionante. Y después quise ver también qué pasaba en el resto del país. Ramón. Eso. Y de vuelta, no podía recorrer todos los departamentos, pero sí estuve en el Liceo de San Carlos, estuve en una escuela en Maldonado, visité la UTU de Rocha, hice una preciosa videoconferencia con la UTU de Guichón,
Y después quería ver qué pasa en un departamento como Artigas, que a veces parece que nos olvidamos que existe, que no forma parte del país. Y además me interesaba particularmente porque es una población que mayoritariamente habla y escribe portuñol. Entonces quería ver eso. Y por supuesto que todo empieza en... ¿Otra más? Acá, en Villa Cardal, donde nació el Plan Ceibal y todavía están los carteles. Y yo tengo la impresión de que Villa Cardal es como el ombligo de este ser vivo que para mí es el Plan Ceibal. ¿Con qué cosas me encontré? Y esto es generalizado, digamos. En todas las escuelas que visité yo vi niños felices, niños encantados, niños potenciados, niños que participaban, que tenían curiosidad, que querían saber. O sea, yo encontré niños sonrientes, nada que ver con lo que yo escuchaba que pasaba en algunas escuelas. Y encontré maestras comprometidas y directoras comprometidas y directoras y maestras que también estaban felices por sacar adelante esas nuevas formas del aprendizaje. Esto es una videoconferencia que hicimos con la Escuela de la Bollada. Ven que los niños, no sé si se ve bien, pero realmente al fondo están las maestras. Hay felicidad y no es una felicidad para la foto. Encontré... por ejemplo, adolescentes referentes, esto es en una de las escuelas que visité en Artigas, que son chiquilines de 15, 14 años que ya salieron de la escuela, que transmiten sus conocimientos o guían a niños que están recibiendo, que están empezando a trabajar con las computadoras, sobre todo en temas que ellos consideran de vital importancia como el ciberbullying, sobre todo para los niños y para los adolescentes, y también en lo que tiene que ver con la seguridad de la circulación de la información en redes sociales. Estos gurises que eran divinos, con un compromiso con la comunidad y con los padres, hacían talleres, visitaban, en fin, un montón de cosas, también me resultó sumamente impactante. Los recursos, no voy a profundizar en esto porque todos ustedes saben, pero había mucha gente que no sabía lo que había dentro de las computadoras. Para una docente, creo, si yo tuviera que marcar acá cosas que me impresionaron, por supuesto, la Biblioteca Ceibal, esa cantidad de libros de texto y de literatura nacional y universal que democratiza el acceso al conocimiento y que está en las computadoras y que ahora niños y maestros y jóvenes disponen de ese material en un país que los libros son muy caros y que no siempre se pueden conseguir. Que exista esa biblioteca me parece fantástico. La otra cosa que me pareció muy motivadora tiene que ver con la enseñanza con Ceibal en inglés, que permite a un montón de escuelas que no tenían cómo tener maestros que enseñaran inglés, con la figura del profesor remoto, que esos niños puedan. De vuelta, yo lo veo como esa democratización de la educación. Proyectos como Artista en el Aula, voy a ser breve, que también lo que hacen, me parece, es a través de la videoconferencia estamos construyendo ciudadanía, estamos construyendo identidad nacional y hay un montón de niños que están empezando o que conocen a nuestros artistas, a nuestros pensadores, a nuestros científicos, y eso que se puede hacer, a mí me parece que es súper importante. La red global, que son todos ustedes, no quiero profundizar demasiado, pero para el que está de afuera, a mí me vino como un orgullo impresionante saber que Uruguay conversa con esos otros países y que está reflexionando y haciendo líneas de acción en el aprendizaje profundo con lo que eso supone para nuestra educación. De modo que ahí mis felicitaciones porque no tenía mucha idea. Creo que estamos llegando al final. Sí. Esta sería la síntesis con la que yo salí después de estar visitando escuelas y hablando con todas estas personas y que yo considero que estamos ante una revolución. Lo digo así, creo que debe ser de las pocas o quizá la única revolución en la historia de la humanidad que es una revolución pacífica, que es una revolución feliz, que avanza, que acompaña los tiempos que corren. Yo lo que sentí y sigo sintiendo es que las escuelas que abrazaron el Plan Ceibal y que hicieron cosas y siguen haciendo, digo cosas, no es una linda palabra, pero bueno, con esa herramienta, hacen
que circulen los vínculos entre lo que son los docentes, los estudiantes, de un modo distinto al que estaba pensado antes, porque la forma del aprendizaje cambia. Los niños inciden de otro modo en sus familias y por lo tanto la familia también impacta en la comunidad. La escuela está en el centro y como dijeron varias directoras, nuevamente sentían que estas escuelas se habían transformado en escuelas de puertas abiertas, como hace mucho tiempo, porque los padres estaban volviendo a venir precisamente por el conjunto de actividades que se ofrecían. En definitiva, yo estoy muy agradecida con Ceibal de haber conocido esta experiencia, lo considero realmente un privilegio y creo que somos el único país en el mundo que todos los niños del país tienen acceso a esta herramienta y a todas las plataformas y los proyectos, de modo que eso me da un enorme orgullo y bueno, agradezco a Ceibal por haberme hecho conocer esta realidad y agradezco a ustedes que me hayan prestado atención. Nada más.